crucificado azteca entre los siglos XIV y XVI. Tras la muerte de Cristo, ¿quiénes eran los aztecas y por qué el sacrificio humano tenía un papel tan crucial y fundamental en su comunidad? El concepto de azteca es una creación contemporánea que se utiliza para referirse a las distintas tribus que constituían el Reino de México. Se destacaron en ese lugar durante el siglo IX y su imperio llegó a su apogeo de poder y cultura desde el siglo XIV hasta el XV, cuando los españoles tomaron control de la región, arrasando y aniquilando a los aztecas definitivamente en un lapso de tiempo sorprendentemente breve. El sacrificio ritual y la autoflagelación eran elementos clave en la existencia de los aztecas, incrustados en la mente azteca mediante el ritual y la tradición. El principio del sacrificio de sangre se encontraba en el corazón de sus convicciones. Sentían que tenían una obligación con los dioses, una que las personas deberían seguir pagando diariamente. De lo contrario, el sol no sería visible. Los aztecas estaban convencidos de que el sacrificio de las deidades, al inicio de la era, propició la misma formación del universo, mientras que otros dioses fueron sacrificados en el fuego para otorgar vida al sol. Los aztecas veneraban a numerosos dioses y deidades. Sin embargo, Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, tenía la mayor importancia, ya que demandaba sangre para ser neutralizado. El derramamiento de sangre personal se transformó en un ritual cotidiano para los aztecas, sin importar la edad, el sexo o el estatus social del afectado. También se realizaban regularmente sacrificios de animales, tanto en espacios privados como en público. La codorniz siempre ha sido una alternativa frecuentemente utilizada, aunque también se utilizaban frecuentemente perros, águilas, jaguares y ciervos. Algunas divinidades, como Quetzalcóatl, necesitaban el sacrificio de mariposas y colibríes, a pesar de que lo que verdaderamente vinculaba a la comunidad era el sacrificio humano público. Sucedía a individuos en público, frecuentemente cautivos de guerra, con gran ceremonia y ritual por el sumo sacerdote. La necesidad de sacrificios humanos podría ser tan alta que los académicos no pueden establecer un número preciso, pero sostienen que oscilaba entre 1.000 y 25.000 anuales. En las batallas, los guerreros aztecas frecuentemente lesionaban a un adversario en vez de asesinarlo para apresarlo y sacrificarlo más adelante. Se considera que gran cantidad de sus conflictos bélicos se originaron por la necesidad de acumular más víctimas y como un medio para amedrentar a las naciones vecinas. Usualmente, asesinaban a estas víctimas utilizando un puñal sagrado de sacrificio, pues se pensaba que su sangre proporcionaría vida al sol. Cada gota lo rejuvenecería gradualmente para otorgarle la energía necesaria para rejuvenecer cada día. El sacerdote colocaría el corazón recién cortado en un jarrón de piedra, lo incineraría y lo entregaría al sol para su consumo, o sería comido por el sumo sacerdote. Estas víctimas del sacrificio humano se representaban como una deidad, y su sacrificio emulaba los sacrificios de la historia. Se iban y se comportaban como si fueran la deidad seleccionada, y los demás los trataban con gran respeto como si fueran famosos. Su rango representaba un gran honor. Después de su muerte, sus restos eran devorados por la población, usualmente la clase dominante, en honor a los dioses. En un ceremonial especialmente terrorífico, los cautivos de guerra eran adorados como dioses sacrificados. Les extraían el corazón y desollaban la piel de sus seres vivos. Después, los clérigos empleaban sus pieles como un atuendo para simbolizar a la divinidad.
El evento que se conmemoraba establecía la forma en que se realizaba la ceremonia de sacrificio, dado que los aztecas eran una sociedad compleja, con una avanzada cultura social. Un aspecto habitual en estos sacrificios era que se cortaría el corazón de la víctima y se levantaría el órgano en movimiento para que todos lo presenciaran. El gran templo, ubicado en el núcleo del universo religioso azteca, era una majestuosa pirámide con dos santuarios en su cima. Uno, consagrado a Tlaloc, el dios de la lluvia, y el otro, a Huitzilopochtli, el dios del conflicto bélico. Se situaba en Tenochtitlán, la capital de los aztecas, hoy en día Ciudad de México. En este lugar, los sacerdotes sumos llevaron a cabo incontables sacrificios humanos. Usualmente, se extraía el corazón de la víctima. Después, el cuerpo sin vida era decapitado, descompuesto, y el cuerpo sin vida era arrojado por las escaleras del templo para descender 180 pies hasta la base de la pirámide. Las cabezas de los sacrificados se situaban en recipientes de cráneos situados al pie del santuario. Este sacrificio reproducía la leyenda del dios del sol y la guerra, Huitzilopochtli, que desfiguró a su hermana, la deidad lunar Coyolxauhqui, y la arrojó por la montaña venerada Coatepec. En la recreación, los peldaños del templo simbolizaban la serpiente montañosa. En el gran templo, la mayoría de los sacrificados eran cautivos o esclavos, pero también niños, ya que sus lágrimas estaban relacionadas con Tlaloc, divinidad de la lluvia. Estas costumbres persistieron por cientos de años, hasta marzo de 1519, cuando un español, conocido como Hernán Cortés, encabezando una expedición reducida, atacó el imperio azteca. 2 años más tarde, el imperio azteca se desmoronó, fue conquistado por los españoles y su población fue aniquilada por la viruela. Con la aparición de misioneros cristianos y sus poderosos patrocinadores, numerosas tradiciones y ceremonias aztecas de sacrificio humano quedaron definitivamente relegadas a los registros históricos. A veces, a pesar de los intentos de los invasores españoles de eliminar esta costumbre y sus monumentos, ciertos artefactos han perdurado hasta el presente, entre ellos torres y estantes ceremoniales de cráneos.